Kaixo Guernica, ser modus. Aquí estamos, confinadas pero activas, esperando que estéis bien vosotras también por aquí. Estamos aquí, como nos habéis pedido, grabando un vídeo para explicaros, bueno, la idea nuestra era explicaros cómo ha salido este hermanamiento. Empezamos a finales de 2017, después de estar ya hermanadas con el Ateneo Popular de Xàtiva. Buscamos un lugar de Guernica, que también es una ciudad hermana de sangre por los bombardeos de la guerra civil. Encontramos Astra, hicimos gestiones y al final pudimos establecer esta relación con vosotras. La primera vez que venimos, aparte de sentirnos muy bien acogidas y tal, descubrimos que una ciudad pequeña como Guernica tenía muy viva la memoria histórica y la tenía muy reivindicada. De manera que al volver nos planteamos, que un planteamiento que ya teníamos, nos planteamos dignificar la memoria del bombardeo de Lleida, porque hasta ese momento se hacía muy poca cosa en la ciudad. Y a partir de aquí surgió la idea de establecer una especie de red de xarxa con otras entidades y colectivos de la ciudad para llenar de actos los días alrededor del 2 de noviembre, y de aquí salió el ciclo de actividades de memoria 2N. Que fue algo que vino bastante rodado, el hecho de proponer a otras entidades y asociaciones de Lleida hacer actos de homenaje del 2N, porque estamos viviendo en una época donde conviene y vienen ganas recordar y tener un homenaje por todos aquellos que lucharon contra el fascismo y nos trajeron donde estamos ahora, reivindicativos y con ganas de homenajear todo aquello por lo que ellos lucharon y que nosotros esperamos alguna vez llegar a la conclusión del sueño del que ellos tuvieron que despertar sin poder realizarlo. A partir de ahí, como ha dicho Sisco, nosotros desde la Baula propusimos a un mogollón de entidades que participasen haciendo actos de memoria en Lleida, y se sumaron 15 entidades al primer año y se mantuvieron al siguiente. Estamos haciendo cada 2N un homenaje estupendo con mucha participación y cada vez con más público para recordar los hechos del bombardeo de Lleida, donde murieron unas 500 personas, entre las que cabe destacar las bombas que cayeron en el Liceo Escolar, que era una escuela donde murieron unos 50 niños y los profesores y profesoras que había allí trabajando. Qué ricasco. Dentro de los actos de memoria histórica, la Baula se encarga de dar los premios 2N, y queremos recordar que Guernica Batzordea fue los primeros premios internacionales que entregamos. Entonces, bueno, fruto de este hermanamiento se ha establecido una gran relación entre nosotros, movidos por las inquietudes de memoria histórica. Hemos encontrado unas personas que se dejan la piel para hacer que estos hechos abominables del pasado no vuelvan a repetirse y no sean sobre todo olvidados. Bueno, y nada, que vosotros hemos encontrado unos grandes amigos y queremos que volváis, que celebréis con nosotros la memoria histórica del 2N, y que ya que no habéis podido celebrar la vuestra, pues vengáis todos y todas y aquí la montamos la grande. Entonces, os pido ya el compromiso, nos vemos y bueno, yo muchas ganas, porque cuando he estado allí me he sentido súper acogida, súper como una gran familia. Por tanto, nos vemos en noviembre. Mai més enlloc contra ningú. Urrengora arte, besarkada. Agur! Agur! Agur!